Bueno, hoy tenemos un tema que es descontado, que lo íbamos a tocar, que es lo sucedido en el centro de reclusión de Santiago Vázquez, ¿verdad? Donde murieron calcinados por acción directa criminal de otros presos 6 reclusos. Señores, vamos a pasar el video que pasamos en el día de ayer, previamente haber informado claramente que el video hiere la sensibilidad de los espectadores y que por lo tanto aquel que no quiera padecer dicha situación traumática por un video tan fuerte, bueno, sencillamente no lo ve, cambia, hace lo que considere del caso. Digo porque en el chat hubo críticas respecto al video que pasamos. Esa es la realidad. Esa es la realidad que muchas veces no se muestran en los medios desinformativos. Esa es la barbarie que se vive en el Uruguay. Y nosotros la vamos a mostrar. Claro, vamos a tener la ética comunicacional de decirle previamente, es un video muy fuerte, es un video que hiere la sensibilidad de la gente, es un video en muchos aspectos traumatizante, por lo tanto, el que no lo quiera ver nos parece perfecto. Pero nosotros tenemos la obligación de poner de manifiesto el infierno, la barbarie, la degradación que se vive en una institución del Estado, en una institución del Ministerio del Interior, en una institución cuyo responsable, conforme al artículo 168, numeral primero de la Constitución, es el presidente de la República. Y es una conducta que implica crímenes de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad, cuya responsabilidad jurídica y política es del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que en este momento está muy preocupado por hacerle mandados al capital financiero internacional, a los megarricos del mundo, al foro de Davos, a las agencias calificadoras de riesgo, mintiendo, ejerciendo terrorismo verbal, pero fundamentalmente defendiendo instituciones sicarias del pueblo uruguayo. Está asustando a la gente. Ahora, el comportamiento del presidente que verdaderamente nos debe asustar es este que nosotros vamos a pasar, porque es el responsable de esta situación. No puede hablar de seguridad pública, no puede hablar de derechos humanos. Pero ¿saben qué? Es congruente, porque es violador de los derechos humanos en las cárceles y es violador de los derechos humanos en su política con respecto a la previsión social. Porque este individuo que gana $25.000 por mes sale a hacer terrorismo verbal, sale a mentir para que la jubilada, para que la pensionista, que está ganando en algunos casos, como tenemos el recibo, 126 pesos, no en sobre el sí. Es decir, a unir fuerzas con el Frente Amplio, a unir fuerzas con Carolina Cose y con Orsi, a unir fuerzas con Andrés Ojeda, con Pablo Mieres y con Delgado, y con los 113 académicos mercenarios del Frente Amplio, para violar los derechos humanos de los jubilados y pensionistas que ganan sueldos, mejor dicho, pensiones y jubilaciones de hambre, para seguir atentando contra la propiedad privada de la clase trabajadora, que con mecanismos fascistas fue llevado, obligado, a prepo, a entregar su dinero a estas agencias calificadoras cuyos dueños son gringos millonarios. Y por eso está haciendo una cadena en este momento, adulando a los gringos multimillonarios, obrando contra la clase trabajadora uruguaya, contra los intereses del pueblo uruguayo. Por eso hay que cacerolear en este momento. Nosotros no estamos caceroleando porque estamos haciendo algo mucho más importante. Estamos desenmascarando que es un individuo que no tiene corazón. Es un individuo que le importa un bledo al pueblo uruguayo. Es más, es un violador de los derechos humanos.
Y es mucho más importante en este momento decir que la calle Pou y que todos aquellos que no apoyan el sí son violadores de los derechos humanos, que estar caceroleando. Pero bueno, están advertidos, esta es la realidad que se vive en las cárceles. Yo sé que ustedes, algunos, no todos, van a decir, bueno, son los presos, que se mueran todos, pero cuidado, cuidado que si se vota la medida que quieren los fascistas y los chinocomunistas de los allanamientos nocturnos y te encuentran un whisky de contrabando, podés terminar en el Concar y podés terminar en una celda en la que con lanzas mediante se introducen colchones en llamas. Ojo con decir, yo no tengo nada que ver con esto, a mí no me va a pasar, no se puede salivar para arriba, porque te puede caer en la frente. Así que esto nos tiene que importar a todos, porque además esto es constitucional, porque la Constitución de la República dice que las cárceles no son para tortura, no son para hacinamiento, no son para negocios con la plata de los traslados, son para rehabilitar. Y si tenemos un país fundido, si tenemos un país que no puede cumplir con los cometidos esenciales del Estado, es porque tenemos una putrefacta casta política que se roba todo. Y está defendiendo, ¿saben qué? La fuente, el lugar donde está la plata de la cual roban, que son los fondos de la SAFAP. Y están también los empresarios masones que se benefician de eso, de ese fondo. Y quiero decir bien claramente, la doble moral, la inmoralidad del Frente Amplio, de los dirigentes del Frente Amplio. No, señores. El Frente Amplio tiene un comportamiento inmoral, los dirigentes. No estoy hablando de la militancia. La militancia tiene que sancionar la traición. Tiene que sancionar al caballo de Troya. Tiene que sancionar al que te dice meter sí, pero votá a Orsi, que está vendido al capital financiero internacional. A Carolina Cose, que está vendida al capital financiero internacional. Que son carne y uña, con Ojeda, con Delgado, con Manini, con Mieres. Aquí hay un candidato a la presidencia de la República dentro de las primeras 6 fuerzas políticas más importantes que en sobra, que le dice a FAP estafadoras, circuito perverso, y es quien habla. Video que es muy fuerte. Va ahora. Fíjate los ratos cuando aparezcan que... Todavía no subieron para arriba. Mirá eso. 2 minutos de relajo y la guardia ni se entera. Ahí se muere uno hoy. 10 minutos más, ¿nie? No, 2 minutos. Eso porque vos recién se está grabada, man. Ahí. Mirá eso. Están, bueno. Antes. Si no lo dejan salir... ¿Viste? ¿Vos viste lo que yo vi? Uno se tiró para afuera de una, mire. Sí, se va a tirar, sí. Mirá cómo le están esperando los bichos. ¿No lo viste vos? No. Ahora cuando veas el video te vas a dar cuenta. Fue el que los tiró para afuera, mire. Palabra. El de blanco está como loco, quiere colar a toda costa. Sí. Ese. Ese entra para adentro, muerde detrás. No. Todo lo que da. De bomba. Te estoy diciendo que hay uno que está metiendo cara. Hijo de puta. Te estoy diciendo que hay uno que está metiendo cabra, hermano. No. No. Hijo de puta, vos. Hijo de puta. Dios, ese sí. Lo que yo tiró para afuera le fue mal. Viene, le va horrible a la guardia ahí también. Dios, ese será loco,
Vuela, esto es un establecimiento responsabilidad de la policía. Este establecimiento es un recinto donde se supone que la gente va a cumplir un castigo por una conducta antisocial y la Constitución de la República prevé un sistema de rehabilitación. Es responsabilidad del presidente de la República, artículo 168, numeral primero, que él delega en el ministro del Interior y el ministro del Interior delega en otros mandos medios. Pero este establecimiento está custodiado por la policía. Esto es responsabilidad de la policía. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con los guardiacárceles? ¿Qué pasa con el director? ¿Qué pasa con los mandos medios? ¿Qué pasa con el ministro? ¿Qué pasa con el presidente de la República? Porque esto es una barbarie. Esto es el ejemplo de la degradación que la putrefacta casta política ha traído al país. Un país en escombro. Un país donde inclusive se ha afectado la sensibilidad del pueblo uruguayo. Donde el pueblo uruguayo ya ha endurecido su corazón. Entonces, por supuesto que no te estamos asignando responsabilidad a ti, pero sí estamos asignando responsabilidad, y ha sido bien claro. El primer responsable es el presidente de la República. Primero, que ya hemos hecho denuncias en este sentido. Yo estoy jubilado, no obstante ello, el doctor Dentón está entendiendo en este tema. Aquí hay un crimen de lesa humanidad. Y el aparente culpable del crimen de lesa humanidad que acabamos de pasar por televisión es el individuo que hoy está en una cadena de televisión preocupado más por el bolsillo de los megarricos internacionales. Claro, él gana $25.000 por mes porque los megarricos lo pusieron aquí. Que por esta degradación, que esto lo viven todas las instituciones del Estado. Porque estamos en un Estado colapsado. Pero bueno, como policía te quiero preguntar cómo es posible que en un instituto policial, en un instituto que está bajo la órbita del ministerio que tiene la seguridad pública, acontezca esta barbarie. Bueno, realmente que el ver las imágenes, yo personalmente he elegido no trabajar en mi vida en ese sistema, porque bien temprano en mi carrera, cuando era un chiquilín, entendí que ir para ahí era como ir posiblemente a una sucursal del Averno en la época que yo ingresé en el año 2001, en plena crisis económica. Año 2024, que esté sucediendo esto, es mucho más que inaceptable. Pero creo que está lejos de ser incomprensible. Y me parece que en esto la justicia uruguaya tiene que ir, seguramente igual que en otros temas, pero en este particularmente tiene que ir a lo profundo de la administración de ese centro carcelario, pero también a lo profundo de la administración de la propia Institución Nacional de Rehabilitación. La dirección, la cabeza política, por otra parte, designada por confianza política, que comanda desde hace muchísimos años, sin absolutamente ningún tipo de discusión, los centros carcelarios de nuestro país, y que ha permitido esta ocasión que ustedes están exhibiendo, que es escalofriante. Verdaderamente, yo trabajo en la calle, he pasado por muchas situaciones procedimentales en las cuales la desgracia humana cobra formas de todo tipo, desde el homicidio, pasando por la prostitución y otros tipos de muerte en vida, incluso muy, muy, muy embromada. Pero esto es el reflejo de otras circunstancias que se pueden historiar en el tiempo y que ya no son el punto culmine, sino la práctica literal. Lo habitual. Pero apuntando a la dirección del centro del INR, ese INR está apuntalado justamente por un espectro político que es el que hace el gobierno de nuestro país. ¿Sigue Mendoza en el cargo después de esto?
yo me pregunto lo mismo. Han sucedido muchas cosas durante estos 5 años por los cuales la dirección por completo del INR debería haber sido relevada. Pero esto es lo máximo. Relevada y puesta a disposición de la justicia para una investigación profunda. Acá queda claro en el video que hay una ausencia total y absoluta de todo tipo de dispositivo de seguridad, de choque, de alarma antiincendio, de alarma, de la más sencilla alarma. El Comcar queda ubicado en una zona rural en la cual realmente en el entorno no hay un alma en la noche. No, pues o sea que si usted grita... Tiene el río Santa Lucía, el río de la Plata. Si usted grita en un centro carcelario, si usted grita en el medio del campo, excepto que no haya absolutamente nadie, lo van a escuchar. Por supuesto. O sea, acá tiene que haber una participación en profundo de la justicia que sea capaz de delimitar no solo las responsabilidades a nivel interno, en las cuales habrá funcionarios que serán desleales, funcionales, o que no habrán tenido la pericia o el valor que hay que tener, porque hay que tener valor para enfrentar eso. No solamente entrenamiento, hay que tener valor. Pueden haber muchas circunstancias. Yo creo que la justicia es la que tiene que investigar a fondo y laudar sobre el tema, pero la no investiga principal... la justicia, Vuela, investiga el Poder Ejecutivo, un Bien. servicio descentralizado que depende del culpable de esta situación. Te digo por las dudas. Quien sea que le ocupe, creo que la sociedad uruguaya no puede seguir pasando por alto circunstancias que vulneran tanto la conciencia colectiva, porque usted tocaba un tema, me parece que es importantísimo. Todo lo que ha estado sucediendo, incluido el suicidio en nuestro país, el suicidio en la policía, las muertes de los trabajadores que salen a ganarse un peso a la calle, ya no policías, el repartidor, la gente que anda laburando en la calle, ha generado que verdaderamente nos hablen de la muerte y que nosotros pensemos en ella como si fuera una cosa más. Exacto. O como un riesgo más laboral que tengo que asumir cada día que salgo a trabajar. Exacto. Y esto no es permisible y esto no es concebible en un estado pequeño, pero que toda la vida, en todo caso, se jactó de tener mejores parámetros de vida y de seguridad que el resto de la región, al menos, y que muchos países del resto del mundo. Nosotros como fuerza sindical, ya no como coordinadora, esto lo digo a título personal porque soy el presidente de una fuerza sindical, el Sindicato de Policías de Canelones y de PAC, hemos denunciado condiciones paupérrimas, dantescas, del propio centro carcelario que es la cárcel de Canelones, la unidad número 7, en la cual hoy día, hay que decirlo, lamentablemente es un gallinero gigante donde se abren las puertas para meter gente hacia adentro con la más variada calificación en lo que tiene que ver a los delitos y que no tiene absolutamente ningún tipo de división entre primarios, secundarios, terciarios, vaya a saber cuántos más, ni delitos contra el ser humano, contra la propiedad. Algo que dista en absoluto del título que tiene hoy día esa institución que es Instituto Nacional de Rehabilitación. Es un chiste. Pero que además uno dice, esto pasó en el Comcar, en el Santiago Vázquez, ¿verdad? Unidad número 5, le han cambiado el nombre 1.000.000 de veces y siempre sigue siendo lo mismo o peor. Pero en los centros carcelarios del conurbano en general, basta ir también al Penal de Libertad y vayamos a otros también. Por ejemplo, Canelones tiene situaciones paupérrimas. Es un lugar donde nosotros al principio de esta magistratura no encontrábamos autoridades del Ministerio del Interior quien quisiera recibir un informe para tomar medidas, ya no para denunciarlas en principio, sino para poner en el lugar autóctono en conocimiento de las autoridades, para que pudieran tomar medidas con tiempo, incluso con involucramiento de la fuerza sindical para aportar ideas y para apoyar el proceso de trabajo. Esa gente allí, y hablo de la población en general porque uno piensa del recluso, pero el trabajador policial o el trabajador operador penitenciario se encuentra en la misma situación. Están recluidos unos con otros, cuidando unos a otros y en otras funciones, pero están dentro de las mismas condiciones. Esa gente no tenía agua potable de OCE, la cual tiene usted, el operador en su casa, yo tengo en mi casa.
Una cárcel con la cantidad de reclusos como esa no tenía agua potable, no tenía sumideros para las aguas hervidas. Las aguas hervidas caían arriba de los depósitos, tanques de agua potable. No existen puertas en los sectores, se atan con alambre. Esta bomba que nos hacen ver ahora, creo que con el sentido de sensibilizar y de mostrar la realidad que estamos viviendo en nuestro país, es algo que explotó ahí, pero que perfectamente podría haber explotado en cualquiera de los centros carcelarios más complejos, porque sí es verdad que hay cárceles que de golpe están un poquito mejor en el interior del país, yo que sé, o Juan Soler de repente, capaz un poquito mejor, y hasta por ahí nomás. Pero esa situación es una situación que podría perfectamente o podrá explotar en cualquier otro lugar, porque el sistema carcelario está absoluta y completamente fuera de control hace muchísimo tiempo. Sí, yo te digo que hice denuncia de violación de los derechos humanos en el 2009, cuando vino Manfred Novak, que se fue horrorizado el gringo, horrorizado. O sea que tenemos una situación que se ha ido deteriorando, pero de forma que llegamos a esta barbarie. Y hay insensibilidad, porque la excusa es, son presos. Y ya en ese son presos, como diciendo, se pueden masacrar, los puedes prender a todo fuego. Recordá que tuvimos el incendio de la cárcel de Rocha en el gobierno del Frente Amplio, sabiendo que tarde o temprano terminan en incendio porque las instalaciones son nefastas. Y bueno, parecería que, como bien tú decís, el pueblo uruguayo se ha acostumbrado a la muerte. La muerte ya no es una cosa que le preocupe al pueblo uruguayo. La muerte en sí, pero no cualquier tipo de muerte. Claro. La muerte violenta. Claro. El problema es que nos acostumbramos como sociedad a la muerte violenta. Porque yo puedo aceptar que mi padre hace unos días tuvo una ACV, estuvo internado, lo estuvieron por desenchufar al hombre, se muriera, era natural, pero había vivido, era una muerte, si se quiere, dentro de todo. Pero no es esa muerte, es la muerte violenta a la cual nos han acostumbrado. Y eso destruye mucho más que lo que nosotros podemos ver a simple vista. Eso destruye la psique, la emocionalidad, la fibra más interna del ser humano, de una sociedad, en capas que se prolongan en el tiempo y que eso cuesta muchísimo después revertirlo. Exacto. Llevar a la población de nuevo al redil de la sensibilidad, del respeto a los derechos, del respeto a que sí, son privados de libertad, son personas privadas de libertad, pero no dejan de estar previstos y amparados por nuestra Carta Máxima y de estar previstos y amparados por tantas cartas que el propio Estado uruguayo ratifica con referencia a los derechos humanos. Es más, una vez estando dentro de las cárceles, están tutelados por el Estado uruguayo y sus condiciones deben ser las mínimas aceptables. Eso dista mucho de un mínimo aceptable. Ahora, abuela, te quiero decir algo. Esos reclusos están también bajo la supervisión del Poder Judicial, porque hay jueces de ejecución. Y quiero ser bien claro. Los jueces de ejecución de sentencia son profundamente responsables de esta situación por su enorme cobardía, porque el Poder Judicial uruguayo es un Poder Judicial cobarde, ultra cobarde, porque es ultramasónico. Los jueces tienen que iniciar acciones, los jueces tienen de oficio, por este sistema perverso que trajo el Frente Amplio, que se caracteriza por conductas traidoras y perversas, siempre al servicio de la oligarquía y del imperialismo yanqui, porque son los dirigentes son profundamente arrastrados y alcahuetes del imperialismo yanqui. Entonces, por ese sistema perverso, los jueces de ejecución tienen que denunciar a los fiscales, denunciar esta situación de violación de los derechos humanos, que está bajo su supervisión, hacer la denuncia correspondiente al fiscal.
sabiendo que el fiscal es un funcionario que está bajo la tutela administrativa del presidente de la República, que es el responsable de esto. Es el responsable político y jurídico por estos crímenes de lesa humanidad. Yo les puedo garantizar, amigos, que si la putrefacta, coimera y delincuencial y narcofinanciada casta política uruguaya, que le importa un bledo esto, tuviera la más mínima situación de riesgo de caer en una celda de esas, esto no pasaba. Tenemos una casta política criminal de lesa humanidad. Tenemos una casta política criminal de lesa nación. Y son estos mangas de criminales que salen a meter miedo, porque son arrastrados. Entonces, no es solamente un tema de la policía, abuela. Es también una situación del nicho masónico uruguayo, de los criminales masones del Poder Judicial uruguayo. Vengan a debatir. Venga la Asociación de Fiscales a debatir. Venga la Asociación de Magistrados del Uruguay a debatir. Venga el presidente de la República, en lugar de estar metiendo miedo para alcahuetear al sistema financiero internacional, venga a debatir aquí. Porque lo estoy acusando de criminal de lesa humanidad. Luis Lacalle Pou, usted es criminal de lesa humanidad, porque usted es responsable de esta situación. Porque el hacinamiento es tortura, por la ley 18.026. El Frente Amplio torturó y lo denuncié. Y en este momento se está torturando. Ese mismo partido que en época electoral sale desesperado a buscar los huesitos para seguir con el tema de los derechos humanos, que le es sumamente rentable desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. Pero son incapaces de hacer nada con respecto a esta situación. Al contrario, son cómplices, como fueron cómplices en otros casos. Me acordé, me frené justito si no nos clausura el canal. Pero saben a lo que me refiero. Cuando fue a abrazarse y a chuponearse Pereira con Delgado. Sí, abuela, que estoy un poquito caliente. Bueno, como le decía, nosotros al principio de esta magistratura entregábamos un informe de 16 puntos. Queríamos entregar un informe de 16 puntos, recorrimos varias oficinas, varios jerarcas del Ministerio del Interior y no nos quisieron escuchar, hablando solo de la cárcel de Canelones. Y eso no resiste archivo. Los invito a entrar en la página de CIDEPAC en Facebook y a buscar nuestras publicaciones. Nosotros venimos hablando de esta problemática desde hace muchísimo rato y no nos quieren dar el lugar para poder siquiera comenzar a charlarlo, al punto de terminar ¿en qué? En el reclamo, en la denuncia, en la presentación de los informes en otros lugares que no son los autóctonos, pero que lamentablemente son los que le dan la visibilidad. Por ejemplo, la prensa. Pero si nosotros solo sobre la cárcel de Canelones, tomando ese recorte del elemento a estudiar que estamos hablando hoy, pudimos relevar 16 puntos a principio de la magistratura. Pandemia por medio, situación que pauperizó además todos los servicios esenciales. Si tomamos solo eso, ¿podemos tener una visión de lo que son el resto de los centros carcelarios, al menos del cono urbano uruguayo? Por supuesto que sí. Y estas pruebas que terminan dando la talla, porque evidentemente de ahí para abajo todo lo que sucede en ese centro carcelario evidentemente implica una gama de hechos que es, si esta gente puede obrar con esa impunidad dentro del centro, porque ¿cuántos minutos duró el video? Perdón, discúlpeme el operador. 2 minutos. En 2 minutos, ante una situación del griterío que se desata, tiene necesariamente que ingresar una fuerza de choque a disolver el problema. Porque no se sabe qué es, en principio como forma protocolar preventiva, pero no se sabe qué es. Pero ante la situación de un incendio, hasta tiene que haber un cuartelillo de bomberos próximo al lugar para poder intervenir. Tiene que haber una sanidad que entre
Dicho sea de paso, tengo que decir que la sanidad uruguaya policial se encuentra en crisis y en quiebra gracias a que la sanidad de los privados de libertad la mantienen los policías de su bolsillo. ¿Cómo que la mantienen? Sí, señor. La sanidad de los privados de libertad la mantienen todos los policías. Los 33.000 policías de este país mantienen la sanidad de los privados de libertad porque el Estado uruguayo se comprometió a pasar la sanidad a ACE, como respondería que fuera, a la autoridad sanitaria del país. Y los policías, que somos los encargados de llevar a los delincuentes ante la justicia, que somos horriblemente malos muchas veces, somos los que paradójicamente pagamos el sistema de salud de la mayoría de los privados de libertad en este país. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque fue desde siempre así. Porque nunca nadie lo cambió, porque nunca nadie pensó que eso lo tendría que regular otra entidad. Y lo regula y lo paga a través del CACIM, ¿ah? Es una sigla, perdón, se me fue, no importa. Lo regula y lo paga la sanidad policial. Caudal de dinero que vendría a poder solucionar en parte, la grave crisis económica que tiene la sanidad policial, que entre otros problemas no puede combatir las muertes por suicidio de los propios policías. A ese punto llegamos, cosa que también hemos denunciado, pero que lamentablemente, la gran prensa, y esto lo tengo que decir, y por eso agradezco una vez más que nos permitan participar en este espacio en forma, como nosotros lo decimos, prevista dentro de nuestras posibilidades en base a la ley orgánica policial y a lo que nos permite la Constitución, que nos permitan expresarlo porque este lugar para nosotros es caro en poder informarle a la población lo que está sucediendo. Porque la gran prensa no quiere sacar a la luz todas estas crisis que nosotros hemos venido denunciando desde el comienzo de la magistratura y antes, porque muchos compañeros, incluso antes de que yo estuviese sindicalizado, tuvieron la posibilidad de hacer carpas para protestar frente a los centros carcelarios, por ejemplo el de Canelones. Es mucho más que triste, pero la realidad es esa. La cárcel funciona más, es una gran rémora, un gran problema para el Ministerio del Interior, que no debería estar ocupándose de las cárceles, porque no tiene entre sus atribuciones más que el hecho de celar, y nunca se le dio la posibilidad ni los medios para verdaderamente poder llevar a todas esas poblaciones, que son de gente que ya viene discriminada del exterior, porque no terminan en una cárcel porque sí, terminan después de un círculo de vida complejo, pauperizado totalmente, en esas condiciones. Pero no se le da al Ministerio del Interior ni el dinero para mantenerlo, ni el dinero para sustentarlo y sacarlo de las condiciones en las que está, ni mucho menos para volver a reinsertarlo en la vida social en la que tiene que volver o en la que debería poder seguir participando a través del aporte para su familia. Y en cambio tenemos esto, que es lamentable y que seguramente es de los peores sistemas carcelarios del mundo. Del mundo. Estamos de acuerdo. Peor sistema carcelario del mundo. Pero lamentablemente, volver a decir que quienes hemos denunciado, que incluso hasta hemos estado dentro de investigaciones administrativas por presentar informes acerca de la cárcel, por presentar informes para mejorar el funcionamiento de un centro carcelario, hemos estado vinculados a investigaciones administrativas. El Ministerio ha utilizado su capacidad punitiva para ir en contra de personas que sugieren ideas para mejorar. En ese punto estamos. A ese punto llega la persecución sindical que denunciamos frente a la Guardia Republicana hace unos días. A ese punto llega el menoscabo, el ninguneo de quienes en algún punto, por conocimiento, por padecimiento de estas condiciones, ¿sí?, venimos a decir, señores, tenemos estas problemáticas, ¿podrían recibirnos para trabajar sobre el tema? Así se trata a la gente que se compromete con el trabajo dentro del Ministerio del Interior. No a los sindicatos amarillos que siempre hemos denunciado, que son los que se sientan a hablar con el gobierno. Cipolna y Supu. Al resto de los sindicatos de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales no se nos recibe. ¿Por qué? Porque planteamos cosas para trabajar. Ahí lo tiene. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something.